Esta semana, Gabriel Gurméndez lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República dentro del Partido Colorado. Lo hizo con un discurso en el que levantó la bandera del liberalismo, el liberalismo tal cual lo encaraba el expresidente Jorge Valle. Y nosotros venimos, los que estamos aquí todos, a ocupar el espacio de esas ideas en el Uruguay, porque son las ideas que siempre hemos manejado, en las que siempre hemos creído, por las que siempre hemos trabajado, y no son ideas que las manejamos porque estén de moda, son las ideas que sentimos, y no como dogma. Y no como dogma, sino porque son las que realmente le van a resolver la vida a la gente. En el acto de lanzamiento que tuvo lugar en Montevideo Music Box, el expresidente de Antel se presentó rodeado de los principales dirigentes que respaldan su postulación. En el mensaje que dirigió a los militantes, aludiendo a la gestión del gobierno de coalición que él mismo integró, el expresidente de Antel sostuvo que hay que dar un paso más en determinadas áreas, por ejemplo, en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Además, Gurméndez insistió con su promesa de una rebaja de $500 millones entre el IRPF y el IAS. Nadie en el país habla de aliviar la carga fiscal, proclamó. Agregó que Uruguay es un país caro para vivir, trabajar y producir, y definió al Estado como un lastre que con su carga tributaria hace que nos cueste levantarnos. Vamos a profundizar en esta nueva etapa política que inicia Gurméndez y en algunas de sus propuestas de campaña. Estamos con él esta mañana. Señor Gurméndez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes hoy, muchas gracias. Recordemos, a ver, algún antecedente rápido. En la presidencia de Jorge Valle usted fue presidente de Antel y ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Sí, en la presidencia de Jorge Valle, cuando estaba empezando la crisis financiera al principio, había un proceso ahí político planteado frente a las reformas que Jorge Valle planteaba por la cuestión de telecomunicaciones. Empezaba la crisis y renunció el presidente de la época, Braco, y ahí antes de la gran tormenta el presidente me convocó para ser presidente de Antel, y fue un momento muy difícil. Ahí me pasé un poco también por otros lugares, porque ahí había que asumir responsabilidades. Me tocó estar presidente en AFE un tiempo en la crisis, presidente de OCE, presidente de ANCAP, y sí terminé el último periodo como ministro de Transporte y Obras Públicas ya al final. Tuvo un shock de gobierno, digamos, una especie de muestrario de cargos. Todos tuvimos un shock en esa época. Después, cuando terminó ese periodo, usted entró en un impasse largo en materia política, 15 años, ¿no? 15 años dedicado a la actividad privada, hasta que en junio de 2020, ahora, el presidente de la calle Pou lo llamó para asumir como presidente de Antel nuevamente. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que pasó tanto tiempo afuera de la política, ¿por qué ahora, digamos, dobla la apuesta? No le alcanzó con la presidencia de Antel, sino que se larga como precandidato a la presidencia. Yo siempre estuve comprometido con la cuestión política desde muy joven. En mi adolescencia me hice en el plebiscito del 80, militando ahí al lado del presidente Valle, que estaba proscripto en aquella época y como que alentaba a la muchachada joven a la acción, nos transmitía lo que él no podía hacer. Siempre estuve militando durante mucho tiempo y había estado incluso antes en Antel y en el Partido Colorado. Hice ese impasse, pero todos los que me conocen saben, especialmente mi mujer, a quien conocí en un club político en el 84, que esto es las cosas que te mueven a hacer. Y realmente yo me sentí, cuando el presidente de la calle Pou me convocó, fue un poco de la misma manera ese llamado, a contribuir y apoyar, en ese caso además por fuera de los acuerdos partidarios. O sea, como que me dio esa distinción especial y ese compromiso que yo valoro. Cumplí lealmente con el mandato de colaboración y de coalición, es decir, en ese espíritu de esfuerzo que le mandató las urnas, y ahora yo siento que el Uruguay está de nuevo ante una disyuntiva importante en cuanto al rumbo por donde debe encarar su futuro, y siento que podemos contribuir a ese debate, contribuir a lo que se viene en el Uruguay,
no podés estar pasivo cuando sentís que hay decisiones importantes, y entonces aquí estamos. Como dice el tango, se dio el juego de pileta y hay que echarse a nadar. Pero es un reencuentro con lo que yo siempre fui. Los 15 años de actividad privada y empresarial, una parte importante incluso en el exterior, para mí es algo diferencial y que contribuye y que es positivo. Sí. Siento que precisamente como candidato, exhibir que uno conoce ese mundo que yo llamo real, donde se suda la camiseta, podés tener en peligro tu trabajo, tenés que arriesgar, apostar, invertir, innovar, competir, adaptarte a las circunstancias, es una contribución a la acción de gobierno que me diferencia de alguna manera. Siento que eso también es un aporte. Es decir, no solamente el resultado de gestión pública que la gente vio, sino venir con ese otro lenguaje del mundo que realmente es el que genera la riqueza y el que mueve la economía, porque el Estado no genera la riqueza. Así que ahí tengo un diferencial que porque política es soñar. Ajá. Y es hacer propuestas, pero es tan importante o más después de haber llevarlo a la realidad y tener la capacidad de hacerlo. Y esa contribución creo que también nos ayuda a diferenciarnos. Romina tiene sus preguntas también, ya vamos con ella, pero a ver, siguiendo con esto, con la decisión que usted toma de ser precandidato presidencial, no lo hace desde una de las agrupaciones que ya existen en el Partido Colorado. En un momento muy particular del Partido Colorado, que está como recomponiéndose, usted se tira como precandidato y para eso construye, arma. Sí. Genera casi desde cero, digamos, un movimiento. Primero, ¿por qué se llama Impacto? ¿Por qué le puso Impacto como nombre, que es bastante original? Es un nombre original y por eso le pusimos. Nosotros sentimos que la política entra en un tiempo nuevo, donde hay que conectar con formas distintas. Queremos realmente ir adelante y nuestra propuesta es acelerar, darle velocidad e impulso a los cambios, y nos pareció que expresar eso en una palabra que de alguna manera es disruptiva con el lenguaje tradicional con que hasta los propios sectores y agrupaciones se definen, era una manera de marcar una diferencia en el estilo, que conecte con ese idioma, yo te diría más moderno, que se espera de alguien que viene a intentar realmente cambiar las cosas dentro de un partido que va para el futuro. Pero eso no es una cuestión de estilo, porque, a ver, usted hace énfasis en que no ofrece más de lo mismo en el Partido Colorado, por eso, ¿no? Y eso creo ¿A qué se refiere? ¿Va solo a eso? Y tiene que ver con nosotros nos estamos diferenciando dentro del Partido Colorado, que tiene tantas expresiones de candidatos hoy. Me parece que nosotros claramente nos estamos ubicando desde el punto de vista de nuestra visión en el campo de estas ideas, en la libertad en su máxima extensión o en toda su extensión imaginable en términos de las instrucciones de Artigas, pero un énfasis en este modelo de una economía muy abierta, de una economía muy competitiva, en una economía que ponga realmente a la persona en el centro, que en términos de propuestas significa liberar la energía del que emprende, del que innova, del que tiene la iniciativa, del que busca desarrollar su proyecto de vida en un marco que no esté tan asfixiado por esto que vivimos en el Uruguay, que es, de alguna manera, ese Estado que nos pesa, si se quiere, económicamente, pero que también nos pesa con su expresión de normas y frenos, regulaciones o monopolios que no liberan esa iniciativa. Y ahí van cosas también concretas. O sea, estamos diferenciándonos entonces, nuestro impacto está en el Partido Colorado, somos esto, esta expresión es diferente a los de los demás. Creo que también nos estamos diferenciando. Es el vallismo a la Jorge Valle. Mire, a mí no me gusta andar colgándome etiquetas por todos lados, porque la gente está muy cansada de etiquetas que no se sabe lo que quieren decir. Vallistas se llama... El señor Pereira, Fernando Pereira del PIT-CNT, dice que hay vallismo en el Frente Amplio. Yo digo, vallismo no puede haber donde no hay amor, ni pizca de vallismo puede haber donde no hay amor por la libertad. Pero es un concepto distinto. Todos se ponen cartelitos de cosas. Yo prefiero que lo que somos se note y se vea. En la acción, en la actitud, en la propuesta y por las cosas que hemos hecho en la vida. Pero usted dice que ese espacio, el espacio liberal, el que de algún modo tiene como referencia al expresidente Jorge Valle, bueno, hoy no estaba en el Partido Colorado. Me parece que nosotros somos la expresión que lo está promoviendo y que está validando
estas cosas que además, perdón, el liberalismo no es de Jorge Valle, el liberalismo es de los liberales, tiene distintas vertientes históricas, creo que él expresó con mucha fuerza, hizo un cambio medio gramsciano en la vida, el pensamiento predominante o hegemónico de la economía en el Uruguay, ya con su prédica a partir del año, yo te diría, 60 y pico, cambió la manera de pensar, el chip estatista, dirigista, proteccionista, creo que fue uno de las personas que acertadamente, hay un libro muy lindo que se llama El Profeta Liberal, que creo que representa ese tiempo, pero creo, son ideas en las que nosotros creemos, y como se decían esas palabras que recién reproducían, me parece muy importante, son las que nosotros sentimos que al final le van a resolver los problemas por la gente hoy está decidiendo su futuro. Si la gente pide trabajo, la gente pide respuestas a las urgencias y a las prioridades sociales que tienen que ver con recursos, y nosotros entendemos que la respuesta más importante que le tenemos que dar a la sociedad uruguaya en este momento para satisfacer eso, trabajos de calidad, atender los temas de la primera infancia, el tema del cuidado de los adultos mayores, los temas de seguridad, es el despegue económico. O sea, el crecimiento económico realmente nosotros sentimos que es el gran salto en términos de lo que dice Ricardo Pascale, y que además lo dice hasta Munjo en Ceres, o lo dice la gente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Es decir, esa visión de que el Uruguay puede potencialmente duplicar su capacidad de crecimiento económico, que puede ponerse en la convergencia, que es la palabra que usa Pascale, hacia esas democracias liberales que, como recorrieron un camino, hoy ofrecen mejor calidad de vida a su gente. El Uruguay estuvo entre esos países hace algunas décadas. Nosotros pensamos que se puede hacer, pero hay que tener la audacia, animarse, porque urge a acelerar la velocidad de las reformas del Estado, de la economía, que permitan realmente que demos ese salto cualitativo de competitividad y productividad, porque se trata de eso, competitividad y productividad, en el campo, en la economía y en la innovación, y en la incorporación de tecnología, ¿no? Porque estamos en un... El planteo de Ricardo Pascale, ya que usted lo cita, no es solamente lo de correr a un costado regulaciones o intervenciones del Estado que sean un lastre, ¿no? La economía del conocimiento. También habla de promover un esquema de desarrollo basado en la economía del conocimiento, sí, ¿no? Y además tuvimos una lección bien importante los uruguayos respecto a la importancia de eso, la pandemia. Bueno, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, la ciencia, el realmente encontrar los mecanismos para destinar recursos a las cuestiones que tienen que ver con la investigación y la innovación en el Uruguay, es muy necesario. Lo vimos. Ahí está el Estado, pero ahí tiene que intervenir el Estado. Bueno, yo creo que el Estado debe encontrar los mecanismos para habilitarnos. Y es un viejo debe, ¿no? El Instituto el porcentaje Pasteur, del PBI que le dedica a Uruguay a la investigación en ciencia y tecnología es muy bajo, ¿no? Nosotros estamos discutiendo eso con el equipo económico, y acuérdese que nosotros somos parte de la gente que en un gobierno de dificultades económicas, que recién se recordaba, promovió y trajo al Uruguay el Instituto Pasteur, ¿sí? O sea que valoramos mucho el que se hagan esfuerzos en ese sentido. Yo tengo las orejas bien grandes con el amigo Radi, de las cosas que ha dicho, y es un tema que estamos conversando en nuestro equipo. Tenemos un equipo de investigación y de desarrollo de cómo promover, personas que han estado vinculadas, Oscar Ventura, y vamos a hacer nuestras propuestas en ese camino hoy, y lo dijimos en nuestra proclamación. Una de las cosas que hablamos fue conocimiento, desarrollo humano y ir por el camino de la ciencia. Romina, seguimos. En ese panorama, para seguir definiendo su postura, usted reivindica el vallismo, pero sí, veíamos, habla también del Estado lastre. Entonces, en síntesis, ¿qué rol entiende que tiene que tener el Estado? Es que es muy claro, o sea, el Estado... el Estado o el liberalismo es un liberalismo que el nuestro no reniega del Estado. Yo no reniego del Estado. Nosotros lo que sentimos es que el Estado debemos trabajar para reducirlo donde no hace falta, y debemos hacer que esté donde activo, diligente y fuerte,
es necesario. Tiene que ver desde su natural uso de los temas de la fuerza, como gendarme y amparo de la vida, pero también para esa visión de igualar para arriba, de lo que es la igualdad de oportunidades, que siento que es esa visión de un país que ponga a los uruguayos, no me importa dónde la lotería de la vida los haya hecho nacer, en qué hogar o de qué familia provienen, o no sé, o con qué desventaja biológica el destino los trajo, poder ponerlos en una línea de partida inicial. Y eso es una visión de no dejar ninguna niña y ningún niño atrás, que creo que es parte de lo que yo siento que son las convicciones como colorado que expresan mi pensar. Ahora, para eso no hay cosa más. Si tú tenés una dilapidación de recursos públicos, si tú estás cargando a la sociedad con una burocracia innecesaria, si los dineros de todos los estás gastando en cosas que no importan, o si lo estás gastando en cosas que tú crees que son políticas públicas, que van a favorecer a esos destinatarios, pero en el camino no hay medida de gestión, no importa nada cuál es el resultado, o se pierde por ineficiencias una cantidad de recursos que se destinan, creo que ahí hay un tema. Ahí valoro el tema de la gestión y me pongo también el diferencial como gestión. Bueno, y ahí, para completar esta introducción de posicionamiento, digamos, ya que usted reivindica el liberalismo, la pregunta es casi que obligatoria, teniendo en cuenta el debate en la región. ¿Cómo se ubica en relación al gobierno de Javier Milei? Y somos distintos. La primera cosa, que el señor Milei es argentino, bueno, nosotros somos uruguayos. Está bien. Venimos de una tradición distinta, pensamientos distintos. Nosotros somos colorados, reivindicamos un origen distinto en nuestro pensamiento, en nuestra historia. Este liberalismo que yo acabo de hablar no es un liberalismo que insulta, no es un liberalismo, como dijimos, que reniega del Estado, no es un liberalismo que además no es libertario. Nosotros valoramos mucho, y lo estamos haciendo, impulsamos las transformaciones y los cambios desde partido político, desde un partido político. O sea, en la institucionalidad democrática del Uruguay, y con orgullo lo digo, esto de que somos una democracia plena, de las pocas que existen en el mundo, creo que es el 8% de la población mundial que tiene el privilegio de poder vivir así como vivimos nosotros, con esta libertad que nos da estar acá en la radio, expresarse, surge de una consolidación de partidos políticos muy importantes, y me parece que son instrumentos válidos. Entonces, hay una cantidad de diferenciales en términos de nuestras ideas y en términos de nuestro origen y en términos de la manera en que queremos lograr los cambios en el Uruguay, distinta a la de Javier Milei. Lo dijo muy bien Leonardo Guzmán en una columna que a mí me gustó mucho. Dijo: nosotros podemos reivindicar la libertad y decir viva la libertad, pero después de viva la libertad no le ponemos un insulto o no nos expresamos de forma procaz inmediatamente, ¿no? En el grito de guerra de Milei hay una contradicción tremenda, porque de alguna manera los que somos demócratas, liberales, partimos de la primera premisa: Emiliano, usted puede tener razón, o yo no, respeto, tolero y construimos. Es decir, el descartar, en nombre de la libertad, insultar al otro, no sé, que sea lo que sea, porque eso tenemos una visión distinta. Pero también digo, Milei tuvo la capacidad de introducir en la sociedad argentina, creo que mucho más por el hastío y el agote de ese modelo populista y demagógico que llevó a la Argentina al desastre, que la verdad que es una de las razones por las que yo estoy acá. No me gustaría que el Uruguay recorra ese camino, y hay gente en el Uruguay que plantea para mí en la próxima elección reivindicar esa dirección, pero creo que de alguna manera él trae temas en los que coincidimos: esa economía abierta, ese menor peso del Estado, un Estado argentino que tampoco es el Estado uruguayo, no comparemos eso, y que como uruguayo, y aquí viene lo más importante que yo siento en el presidente Milei, es que como presidente argentino, esta visión del mundo, de las cosas y de la apertura, es una visión que va a favorecer los intereses del Uruguay, y estamos viendo, por ejemplo, que el kirchnerismo cortó puentes, literalmente, y Milei nos está abriendo canales. Y entonces
creo que hay una comprensión. Usted ahí está aludiendo a la decisión del gobierno argentino de autorizar el dragado de carne. Me parece que es muy canal de acceso del puerto de Montevideo. Había un modelo político argentino que nos bloqueaba y nos cerraba, y estas ideas ayudan a que el Uruguay, que es lo que a mí me importa, yo como uruguayo miro, esto nos sirve para encontrar nuevos tratados comerciales, esta posición nos sirve para integrarnos como infraestructura en la región, o nos cierran, nos sirve. O sea que yo miro a la Argentina y a Milei desde lo que soy, uruguayo con ganas de dirigir al Uruguay además. Enseguida continuamos en la entrevista con Gabriel Gurméndez. ¿A qué electorado apunta Gabriel Gurméndez con su postulación presidencial? ¿Cuáles son algunas de sus propuestas, algunas de las que ya ha lanzado a rodar y cómo la fundamenta? Por ahí va la segunda parte de este reportaje enseguida. Gabriel Gurméndez lanzó oficialmente esta semana su precandidatura a la presidencia de la República en el Partido Colorado. ¿Por dónde van sus ideas, sus propuestas, cuál es su estructura? Estamos conversando con él esta mañana en Perspectiva. Romina. Ingeniero Gurméndez, a ver, con su planteo que escuchábamos recién, ¿a qué electorado entiende que apunta? ¿A qué electorado está visualizando con esos posicionamientos? Estoy pensando en, bueno, puede identificarse aquel votante de la coalición de gobierno que entiende que se quedó con gusto a poco en cuanto a las reformas liberales de este gobierno. Está apuntando a aquel frente amplista que votó a Ernesto Talvi, por ejemplo, en las últimas elecciones. Yo creo que le voy a decir que discrepo con la pregunta. A ver. No se debe hacer. Pero para contestarla, creo que tengo que explicar lo que estoy haciendo. Nosotros estamos armando una propuesta y una visión de gobierno que creo que precisamente también nos diferencia. Estamos planteando en el Uruguay una visión de desarrollo y de impulso, de crecimiento, que abarca en definitiva propuestas en distintas áreas y que se fortalece con personas, técnicos, individuos, en lo político y en la experiencia, que vienen a aportar una visión de un país hacia adelante. Y ese es nuestro propósito, es realmente, como decíamos, generar un impacto en la mejora de la vida de las personas en el Uruguay. Y es el propósito que importa y el que nos inspira y el que nos mueve. La pregunta se formula casi desde una visión de cómo hacer una campaña o a quién hablarle como para resultar más práctico, más exitoso en términos electorales. Entonces, yo siento que, francamente, yo no estoy hablando, por ejemplo, de un solo tema, ¿sí? Es decir, me parece que al ciudadano no le importa. Si Che Gurméndez, ¿a quién apunta? Quiere ganar con los votos de los que están descontentos con seguridad, entonces habla de seguridad y la fiscalía todo el tiempo, o solamente de educación y de educación y de educación. O sea que, entonces, la verdad es que yo quiero hablarle a la sociedad uruguaya. Ojalá hay grupos que seguramente estén más atentos a mi mensaje. Claramente, nosotros creemos que hay que acelerar. Hay que tomar algunos debes de esta última coalición, que nosotros compartimos, que se hicieron muchas cosas, como que se carreteó el camino y ahora se quiere despegar. O sea que sí le estamos hablando a una cantidad de gente que puede sentir, che, me hubiera gustado que fueran un poquito más rápido en estas reformas. A eso sí, creo que le estoy hablando a una cantidad de gente joven que realmente, por vivir en el mundo en que vienen y cómo nacieron, saben que el uruguayo se zambulle con entusiasmo en el tema de lo que viene con inteligencia artificial y tecnología, etcétera, o quedamos a la vera del camino. Bueno, ahí lo interrumpo justamente, porque para completar la pregunta de Romina, o para complementar la pregunta de Romina, ¿por qué puede ser interesante saber a qué público se dirige? Porque usted integra una coalición, la coalición de gobierno actual, que tiene un desafío importante en la próxima elección. Por ejemplo, tomemos como base esta encuesta de cifras que acaba de darse a conocer esta semana. Si las elecciones fueran hoy, 47% votaría por el Frente Amplio, 31% votaría al Partido Nacional, 6% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto, 1% al Partido Independiente y 2% a la coalición en general. 11% todavía no define. O sea, 47-42 da esto, 47 el Frente Amplio, 42 la coalición, aumentando la diferencia en el verano con respecto a la medición anterior. Esta encuesta ha generado mucha preocupación en el gobierno, según lo que hemos sabido y según, por ejemplo, publica Búsqueda hoy. Entonces, la pregunta sería,
¿cómo piensa contribuir usted a achicar esta diferencia, a que la coalición alcance al Frente Amplio, a que la coalición pase al Frente Amplio y pueda quedarse en el gobierno? Y yo creo que hay que convencer para vencer. Hay que hablar las cosas con claridad, hacer las propuestas que estamos haciendo y que la gente sienta que es por acá el camino. Y bueno, esas encuestas son de hace unos días. Yo lancé mi campaña hace 2, a ver si podemos contribuir. Seguramente ojalá se refleje. La verdad que nosotros no hacemos la acción para las encuestas, sí para ganar las elecciones y para incidir en el rumbo que tenga un gobierno, y esa es la razón por la que estamos acá. Yo creo que esa es parte de la disyuntiva bien importante. A mí me parece que en la cruz de caminos que el Uruguay enfrenta en esta elección se define o afianzamos el rumbo hacia un país que crece, o realmente, me parece bastante dramático y se debe expresar, un camino de retroceso, porque creo que el Frente Amplio nos está ofreciendo, nos está haciendo creer a los ciudadanos de este país que los problemas de crecimiento y soluciones vienen de un Estado que para mí al final se termina agotando. No es con un plan de que los ciudadanos queden esclavizados a dádivas o a promesas. Las políticas públicas, por ser proclamadas, no generan magia, y creo que ese camino es un camino peligroso, cuya expresión más fuerte, más preocupante, es el esfuerzo político que se está haciendo desde sectores de la izquierda en la juntada de firmas para reformar la Constitución, ponerle una bomba que va a explotar en 1000 pedazos al Banco de Previsión Social y meterse en la expropiación de las AFAPs, de las cajas de ahorro individual de los uruguayos, que es una gran protección del futuro de todos nosotros, del futuro de la gente que se va a jubilar, pero que además tiene la particularidad que es exactamente la réplica de una medida igual que Cristina Kirchner promovió en la Argentina en el año 2008 y que para mí fue parte del inicio del declive que terminó la Argentina como terminó. Entonces es un Frente Amplio que durante 15 años fue gobierno, que durante 15 años no quiso modificar o no pudo modificar el régimen de las AFAPs, y que ahora viene a plantear un camino de retroceso en el Uruguay. Y es la expresión, creo, de ese Frente Amplio realmente sin centro, ese Frente Amplio sin moderación, de ese Frente Amplio que no está queda todo el Frente Amplio en esa, ¿no? No está, pero vio cómo es esto. O sea, el PIT-CNT que expresa en gran medida el sentir y la movilización del Frente Amplio está en esto. Carolina Cose decidió firmar. Fernando Pereira otro día dijo que lo estaba meditando, Orsi dijo que no. La verdad también le voy a ser franco, yo el otro día titulaba en un tuit Cambalache, la Biblia contra el calefón, de un tema tan central de la vida, del futuro del Uruguay. Estamos hablando, para mí realmente, de si esto no es el obstáculo principal para que podamos explorar estos caminos de crecimiento y desarrollo económico que hablábamos hace un rato. Se viene a poner esto aquí, o sea, 4.000 millones de dólares de costo, solamente las promesas de jubilaciones a los 60 años y jubilaciones mínimas, que no se pueden prometer a la gente porque es la razón por la que desde hace años y años el Uruguay reclama una reforma de la seguridad social. Ahora se viene a ofrecer esto. Para mí es un tema realmente sobre el que hay que hablar con mucha claridad, y digo Cambalache y la Biblia junto al calefón por aquel tango donde todo vale, porque no puede ser que un tema tan importante de la vida del país, la mitad del Uruguay o menos, que dice representar el Frente Amplio, no pueda expresarse con claridad. Vamos a lo que usted propone, vamos a algunas de las propuestas justamente a partir de ese posicionamiento que definía con las preguntas que le hacíamos en la primera parte de la entrevista. ¿Romina? Sí, por ejemplo, a ver, respecto a la concepción liberal que usted preconiza en materia económica, ¿no? Usted quiere darle un giro liberal a la economía, entiende que este gobierno que usted mismo integró no fue lo suficientemente liberal, ¿alcanza con achicar el Estado y desburocratizar? Yo creo que, primero, no quiero insistir tanto con las etiquetas, sino me gusta hablar de las propuestas. Hace poco comentamos 3 propuestas que para mí son muy claras para validar nuestra dirección. Una tiene que ver con la reducción tributaria, ¿sí? Nosotros sentados adelante de una mesa donde estaba Julio de Brum, que todos lo conocemos, economista reconocido, presidente del Banco Central, nos sacó de la crisis desde ese lugar, estuvo en el sector privado, con Edgardo Toto Favaro,
fundador de Ceres, economista líder del Banco Mundial en Asia, un tipo que está estudiando, un economista que está estudiando con profundidad instrumentos de políticas sociales que va a ser parte de nuestro programa para atender temas de primera infancia, de cuidados y especialmente de aportar recursos a la educación desde mecanismos tributarios y de instrumentos de deuda y financieros que permitan que la sociedad civil pueda contribuir más y expandir el modelo en términos educativos, que va a ser parte de nuestra propuesta, que tiene que ver también con ampliar alguna experiencia que se hizo en Paysandú con un programa que se llama Más Talento, que está dando muy buenos resultados de permanencia de muchachos y muchachas de la educación terciaria en el Uruguay. Es decir, con Isaac Alfi, que ustedes saben que no creo que sea una persona que se caracterice por regalar nada, con Graciela Pérez Montero, Álvaro Rosa, es decir, con un equipo económico de primera en el Uruguay, nosotros planteamos y creemos y tenemos instrumentos para comprometernos a que en el manejo de los dineros públicos y los ahorros que se puedan lograr en la gestión de reforma del Estado podamos devolverle al bolsillo de los uruguayos $500 millones anuales, es una cifra que la estudiamos, en reducción del IAS y del IRPF con estos instrumentos. Y creo que esto... Ahí está, la pregunta... El cómo es muy importante. La pregunta a continuación es cómo, ¿no? ¿Cómo financia una rebaja tributaria de ese porte? Nosotros estamos observando y viendo que con las medidas también de desregulación y de competitividad que se pueden introducir, se va a generar un nivel de crecimiento de la economía en los próximos 5 años, pues estamos hablando por los 5 años que permite modelar estas propuestas. En el análisis de las cuentas públicas hay ámbitos y posibilidades de ahorro en rubros que no tienen que ver con gastos personales, es decir, con sueldos y con jubilaciones que tienen una gran rigidez. Hay algunas propuestas de lograr una eficiencia estatal con la incorporación de ciertas tecnologías e innovaciones y resoluciones vinculadas a la estructura del Estado, y también hay unas propuestas vinculadas a una operación financiera vinculada a cambiar instrumentos como las letras de regulación monetaria y el perfil de la deuda que permitan aliviar el servicio de deuda pública. Todos estos paquetes son los que están detrás. O sea, cuando lo hacemos con la confianza de la visión de esta gente. Nosotros creemos que es posible, pero además debe ser algo que para mí es posible. muy ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo de un periodo de gobierno? Nosotros dijimos que en este periodo de gobierno nosotros lo íbamos a poder a lo largo lograr de los próximos 5 años. Va a ser el primer año, ¿verdad? No va a ser el primer año, pero me parece que es muy importante varias cosas. Primero, está clara la dirección. O sea, hay que empezar a hacer estas cosas y nosotros estamos diciendo, ese es el rumbo, tenemos un plan, tenemos la experiencia y la gente, y además nos estamos comprometiendo. Nadie más lo está haciendo. Por ahora somos los únicos que estamos hablando de esto, lo hacemos con responsabilidad, con un objetivo medido y pensamos que cauto. Pero justamente, ¿por qué pone el foco ahí? Porque ni el IAS ni el IRPF son precisamente impuestos que paguen los sectores más vulnerables de la población, es que los sectores de más bajos ingresos. Son impuestos que gravan a sectores medios y altos, ¿no? El foco está puesto... esta es una medida concreta. El foco central... El alivio tributario no debería... ¿Se puede pensar en eso? ¿No debería focalizarse en sectores más pobres? El alivio tributario tiene que ver también con el fondo del asunto. Porque acá lo que buscamos nosotros es efectivamente lograr, que es tan importante, que en la medida en que este Estado alivie la carga sobre la gente, vamos a poder promover la política social por excelencia, la más importante de todas, como decía Alejandro Achugarri siempre, que es la generación de empleo y de trabajo, ¿sí? Es decir, esta es una expresión muy fuerte de la intención de reforma de un Estado y transferir... A ver, estos son los impuestos más recientes y muy injustos y que también generan un alivio a las familias. Mire que el IAS no es que... El IAS afecta a familias que están en los percentiles más pobres. Parte de la pobreza infantil que se mide tiene que ver con hogares en los que por la integración del hogar, los ingresos repartidos entre el número de integrantes de su núcleo familiar determina quizá que esa gente esté cayendo debajo de la línea de pobreza, y esa familia muchas veces está sostenida como ingreso principal por un abuelo o una abuela sujeto del IAS, o sea que sí tiene un impacto. Y el impuesto al trabajo, que es el IRPF, es un impuesto precisamente que está yendo
viene en contra de esa gana de superación que mucha gente siente. A ver, Emiliano, en la época nuestra, nosotros no existía el IRPF, en nuestra época. En la nuestra. Hace unos años. Nosotros no hubiéramos salido adelante lo que pudimos hacer de repente en la vida si nos hubieran puesto esto, y usted y yo capaz que estaríamos, como tengo 2 hijos yo, buscando nuestros destinos en otro país, porque es un gran obstáculo para eso que es el motor principal que mueve la economía y la gente, las ganas de salir adelante, que me parece que, decía de vuelta, es un tema central. Este tema de las jubilaciones que hablábamos hace un rato, mucha gente dice, la carga de esta cosa brutal que se está proponiendo por parte de los que juntan firmas, lo van a pagar las nuevas generaciones. Y yo digo, mira, no te preocupes mucho, por las nuevas generaciones, en 5 minutos, si la carga es muy fuerte, no están acá. Entonces, el núcleo central es sí aliviar la carga, pero es la expresión de lo que buscamos. Igual que con la desregulación de la economía. Ahora vamos a eso. ¿Sí? Pero porque ahí entramos en la discusión del impacto que genera esa reducción en la carga impositiva, ¿no? Porque, a ver, hay quien puede decir, otra alternativa es destinar esos recursos a políticas dirigidas directamente a la niñez, ¿no? Sobre todo a combatir la pobreza infantil, que es un tema que siempre se habla. Nosotros, precisamente, en la buena administración del Estado y de los dineros públicos, con transparencia, austeridad, profesionalidad y buscando instrumentos originales, es parte de lo que estamos proponiendo, parte de lo que hablamos en nuestra presentación del equipo económico. Además de esta reducción de estos impuestos, además dinero destinado a políticas para la infancia. Y además nosotros anunciamos y vamos a hacer unas propuestas bien concretas referidos a mecanismos tributarios, de exoneraciones e instrumentos financieros que permitan canalizar recursos adicionales de la sociedad civil a los temas infancia, cuidados y educación. Sigamos incursionando, empezando a ver las propuestas que plantea desde su precandidatura presidencial Gabriel Gurméndez. Vayamos, por ejemplo, al terreno de los combustibles. Sí. Ahí usted ha hecho una propuesta concreta, que no es nueva, pero no es nueva, la levanta. No es nueva, pero me parece que es bien significativa e importante, porque incluye 2 aspectos de una misma visión. Que el Uruguay es un país caro para vivir, es un país caro para trabajar y es un país caro para producir. Y entonces las medidas tienen que apuntar a resolver este abaratamiento de la vida de los uruguayos e impulsar el crecimiento. Y la cuestión de la energía nos pareció muy importante plantearlo porque abarca 2 aspectos. La desmonopolización de ANCAP, es decir, la eliminación del monopolio de ANCAP en materia de importación de combustibles, y la introducción en la cadena de comercialización y distribución de los combustibles, desde que se ingresa al Uruguay hasta el surtidor, de un mayor grado de competencia en el mercado de los combustibles. Y me parece que no es un tema nuevo, no, a ver, justamente, pero es un tema frustrante en el sentido que, por ejemplo, la coalición de gobierno, que está terminando y que está cumpliendo su ciclo, tenía la expresión de 5 partidos políticos. La Calle, ustedes se acuerdan que para campaña electoral iba con los 5 programas, los exhibía y decía, acá hay una cantidad de coincidencias sobre las que vamos a gobernar, y así se gobernó y así se lograron cosas muy importantes, porque se cumplió con ese programa mínimo, reforma educativa, reforma de las jubilaciones, en el programa de la LUC, la inflación, la generación de empleos, la infraestructura, bien. Ahora, por ejemplo, en la desmonopolización de los combustibles, no se planteó y no fue parte del programa. Bueno, fue... y no anduvo. O sea, no cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de la LUC, el proyecto de ley de urgente consideración, en el texto se proponía la derogación del monopolio de ANCAP para importar, exportar, refinar petróleo, es que no había formado y derivados. Parte. Y en aquel momento, el sector ballistas del Partido Colorado se opuso. Ciudadanos se opuso a habilitar la desmonopolización de ANCAP. ¿Usted cree que aquello fue un error? ¿Que en su partido se equivocaron? Porque ahí trancaron, ¿no? Yo creo que se debió haber ido por el camino que estamos proponiendo nosotros ahora. Yo no estaba en ese momento en las decisiones de mi partido, no había ni siquiera participado en la elección, pero en este momento, francamente, yo entiendo que es el camino por el que se debe ir, y me parece que esto también apunta a nuestro mensaje, es decir, si queremos comprometernos con que esto se haga. Yo creo que la coalición no lo llevó adelante porque en definitiva no formaba parte de los acuerdos políticos que habían consolidado para ese tema, y me parece que la nueva coalición, la que queremos que tenga nuestro rumbo, nuestro énfasis y nuestro carácter, debe incluir
estas cosas, creo que es el momento para animarnos a hacerlas de una buena vez. ¿Está pensando en Estoy pensando incluir otras privatizaciones de otras empresas públicas? Esto no es privatización, esto es abrir a la competencia, como tanto se hizo en el Uruguay y como también le hizo a los consumidores y a la gente. Porque realmente si algo hemos vivido los uruguayos es el beneficio de que la mayor competencia es buena para la gente. Lo vimos en los seguros. Cuando el Banco de Seguros se desmonopolizó, los seguros son más baratos, la gente tiene más libertad para elegir, el Banco de Seguros debió someterse a la disciplina de la competencia, está más robusto que nunca, todos contentos y felices, comieron perdices, pasó en las telecomunicaciones, pasó hasta en la leche, porque capaz que la gente joven no se acuerda, pero cuando yo era chico, iba al almacén de barrio o al súper, había un yogur de frutilla y un yogur tradicional de una sola marca para elegir. Cuando se abrió el monopolio de los productos lácteos que tenía Conaprole, de alguna manera, tenemos este mundo donde podemos elegir precio, variedad, sabor, empaque y lo que querramos. Ahora, y entonces, la solución en el caso de los combustibles es esa. El problema no son los impuestos. En casi todos los... no, por supuesto. La alta imposición con la que el Estado uruguayo carga los combustibles. Naturalmente. La composición tiene que ver con el precio del IMESI que carga y algunas cargas tributarias que tiene. Eso se resuelve en la medida en que sí avancemos en la cuestión del gasto público. ¿Quién sabe cuándo? O sea, lo único que podés hacer es reducir el gasto público y ver de qué otra manera haces un cambio en materia tributaria. Pero la parte que tiene que ver con la eficiencia de la producción, la distribución y de la comercialización es la que, si logramos introducir mayor competencia, podrá reducirse en una parte del precio, será mayor o menor, pero cuando el señor que está plantando el arroz y tiene que echar gasoil en la cosechadora o el tractor, o el uruguayo que llena su moto con el surtidor de combustible, tenga la tranquilidad de que el precio que está pagando surge de una competencia donde hay gente pujando por ese mercado, por dar un mejor servicio. Creo que eso se va a reflejar. ¿Y quién puede estar en contra de esto? O sea, pero hablando de eso, ¿en qué lugar? Una de las objeciones es que un privado puede cobrar distinto en Montevideo que en Bella Unión, dependiendo de dónde le resulte más rentable la distribución, etcétera, de esos combustibles, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que de alguna manera eso va a reflejar la estructura de los mejores costos. Y si resulta que baja para todos, si baja para el de Bella Unión y baja para el de Montevideo, que es lo que todos queremos. Y por supuesto que va a haber una regulación. No digo que no haya que regular, o sea, regulaciones siempre va a haber, pero el sentido de introducir competencia, o sea, acá, en este tema, le voy a ser franco, en la coalición de gobierno había un camino planteado. O sea, en este tema, la parte de distribución, introducir más competencia, había un acuerdo. Lo que pasó fue que no se pudo avanzar. Hubo gente que se opuso, el Uruguay... Usted quiere marcar, por ejemplo, en particular, diferencias con Ciudadanos, ¿no? Esa es una no es diferencia con Ciudadanos. De sus formas de marcar posición dentro de la campaña en el Partido Colorado. Pero le voy a decir una cosa, Alejandro Stepanisic, que es el presidente de ANCAP, es una persona que integró en su momento Ciudadanos, compartió eso. Hoy claramente tenemos una sintonía muy importante con Alejandro Stepanisic en la forma de pensar y cómo queremos encarar este camino. Él en estas cosas está claramente, tiene la misma visión que tenemos nosotros, o sea que me parece que ahí no hay que generar una cuestión política. Hoy está en una empresa pública, presidente de una empresa pública, no puede hacer política partidaria, pero usted dice que de hecho está trabajando cerca de ustedes. Yo creo que las inhibiciones constitucionales a él no le impiden poder colaborar en lo que tiene que ver con el asesoramiento para las leyes, para la acción de gobierno, está previsto en la Constitución, y nosotros tenemos con Alejandro una visión bien alineada de lo que queremos, y él estas ideas las él ha planteado, a título personal, pero ha planteado otras ideas, ¿no? Por ejemplo, cómo deberían coordinar mucho más UTE y ANCAP. Sí. Cómo deberían hasta compartir integrantes de directorio. No puede ser que sean empresas que vayan cada una por su lado. Él entiende que hay demasiado divorcio. Mire, ¿una idea como esa usted la comparte? Yo creo que cada idea debe ser estudiada y creo que le asiste de gran razón a Alejandro en cuanto a lo que es estructuras que son pueden ser eficientes en la medida en que se puedan juntar. Él tiene una visión de que el mundo de las empresas energéticas converge en gran medida hacia estas cosas. No quiero adelantar una posición, sí lo tenemos en consideración, pero ya le digo que en el estado de esos solapamientos y posibilidades de consolidar
estructuras burocráticas o entidades que hacen, casi todas hacen o pretenden hacer lo mismo y después no terminan haciendo ninguna todo o todo bien. Hay muchas oportunidades de ahorro que se pueden trasladar en beneficio de la sociedad uruguaya. Enseguida hablamos de un último asunto de estos que están arriba de la mesa, por lo menos en sus primeros pasos como precandidato. Ingresamos en los últimos minutos de la entrevista esta mañana con Gabriel Gurméndez, ingeniero industrial, que ocupó el cargo de presidente de Antel en más de una ocasión, pero la última ahora, desde el año 2020, mediados de 2020 hasta octubre de 2023. Ahora, precandidato a la presidencia de la República en el Partido Colorado por el sector impacto. Estamos viendo algunas de sus propuestas, las primeras que va poniendo arriba de la mesa. Romina. Sí, un tema más, a ver, para ir cerrando. Usted, al igual que otros precandidatos, está expresando mucha preocupación por el estado de la seguridad pública, ¿no? Por el avance del narcotráfico, por el nivel de homicidios. Sin embargo, hasta ahora no aparecen muchas propuestas en esta materia, ¿no? Salvo lo que es la habilitación de los allanamientos nocturnos, sumar militares a la Guardia Republicana. ¿Usted tiene en carpeta algo más innovador al respecto? Nosotros hablamos del tema del narcotráfico desde el primer día y dijimos que el narcotráfico era el enemigo público número 1. No es que lo digamos nosotros, no lo dicen los dirigentes políticos, lo está diciendo la sociedad que lo clama. Realmente cualquier recorrida que uno haga con la gente, este tema aparece, más allá del dramatismo con que puede ser una noticia que le pega a todo el mundo, como lo que ocurrió el otro día en Pinar Norte con la muerte de este niño de 2 años, que son evidentemente alarmas tremendas. El narcotráfico es un fenómeno continental, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Rosario, muy cerquita nuestro en la Argentina. Hay que ver muy bien qué está ocurriendo. El Uruguay está viviendo realmente el drama del veneno de la droga en la gente joven y las causas de violencia vienen por allí. Me parece a mí que no es un tema de abordaje simple, no creo que haya varitas mágicas. Me parece que a veces en lo político, en el afán de encontrar una diferenciación, se proponen medidas más que nada que llaman la atención, pero un instrumento solo no alcanza. Usted ahí está aludiendo a planteos que salen desde adentro de la propia coalición de gobierno. De todos lados. A ver, yo soy partidario del allanamiento nocturno, yo soy partidario de la incorporación de tecnología en el combate al crimen organizado. Soy partidario creo que hay recursos en el Estado uruguayo, igual que en la economía, lo hablábamos hace un rato, hay recursos en el Estado uruguayo que le dan posibilidades de ponerlo al servicio de una lucha frontal contra el narcotráfico. No sé, en materia de inteligencia, que es una cuestión central, el Uruguay tiene recursos dispersos por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, Presidencia de la República. Creo que se puede hacer mucho en esa coordinación que se plantea. Creo que hay que incorporar la tecnología de los escáneres, creo que hay que incorporar el control del espacio aéreo del norte del Uruguay, que son temas importantes. Creo también, acá, yo tengo un grupo de trabajo que va a hacer sus propuestas concretas, pero realmente yo estuve en México trabajando profesionalmente, mi vida empresarial, en este paréntesis que Emiliano comentaba. Yo vi al gobierno de Calderón, gobierno podría ser de centro derecha, del PAN, declararle la guerra frontal al narcotráfico y sacar el ejército a la calle sin haber ganado esa batalla, con decenas de miles de desaparecidos. Vi al gobierno del PRI, que no sabría cómo calificarlo ideológicamente, pero estuvo allí, no ganó la batalla contra el narcotráfico, y vi al gobierno de López Obrador, hoy, de izquierda, populista, no está ganando la batalla contra el narcotráfico. En el Uruguay nos pasa un poco lo mismo, nos cobramos facturas entre los partidos, y sin embargo todos los uruguayos, en todos los barrios, en todos los grupos de WhatsApp, en los barrios periféricos o de mayores ingresos, está todo el mundo con esta preocupación central. Es un tema de todos los uruguayos, y entonces realmente, y ahí estoy con lo que Pedro Bordaberry dijo en su momento, o sea, si realmente este es el tema de todos y todos hablamos, ¿cómo es que hacia la elección, durante la elección o después, no podemos realmente encontrar acuerdos mínimos que nos resuelvan un tema que es de todos? ¿Sabe lo que nos va a pasar? Nos va a pasar que, no sé en el grado de la Argentina, pero va a haber un momento que la sociedad va a decir, con hastío, el sistema político todos hablan y no se logra hacer nada, porque no lo uso ni uno
ni los otros. Entonces la búsqueda de acuerdos políticos realmente la pongo como una prioridad más allá de las ideas que yo pueda tener o presentar. Y vamos a presentar, tengo a Jorge Barrera, que es un penalista, un profesional prestigioso, con un grupo de oficiales de policía, criminólogos que nos están asistiendo, y vamos a hacer nuestras propuestas. Alguna de ellas no se ha hablado tanto, la hemos esbozado, me parece importante. El narcotráfico es un negocio. El que está detrás de esto va por las mansiones, va por el auto de alta gama, va por el lujo, por una vida de comodidades, a costa del envenenar a las familias y la violencia. Y cuando uno ve, por ejemplo, en el Uruguay, las causas judiciales y las mide, hay una cantidad de procesamientos, formalizaciones y de acciones judiciales y policiales vinculadas al decomiso de droga, al cierre de bocas, a encarcelar a los perros, como le llaman, en la jerga, que venden la droga en estos puntos. Pero no se llega al origen cuando compara la cantidad de actividad judicial y procesamientos vinculadas al lavado, pero al lavado grande, al lavado importante, del importante negocio que hay detrás, mira y realmente no guarda proporción, o sea, no hay una relación entre una cosa y la otra. Entonces, fortalecer realmente a fondo los mecanismos que procuran asfixiar la ruta del dinero, que es lo que mueve a estos criminales a matarnos, creo que es una prioridad. Por ejemplo, ¿no habría que corregir lo que se introdujo en la ley? La flexibilización para la posibilidad de realizar operaciones en efectivo. Emiliano, eso vino por el lado de una cantidad de gente que estaba sintiendo que las medidas que se proponían nos hacían la vida difícil a usted, a mí, a ella, a un comerciante, a gente que tenía actividades y de negocios. Entonces, me parece que la batería tiene que estar apuntada, el cañón tiene que estar apuntado al pecho de la cuestión central que se pretende resolver, que es porque pero no es una forma de controlar el lavado de activos, poner lo más restrictiva posible la normativa a propósito de operaciones que tienen que pasar por la formalidad de la bancarización, etcétera. Pero claro, pero apuntando a las cosas, a la cuestión central grande, importante, donde no se ven los resultados hoy, y no viene por ahí. No viene por ahí, esa flexibilización tiene que ver con el clamor de cámaras comerciales, gente del interior. A ver, pero ¿en qué mundo vivimos? Usted usted sabe lo que es para un almacenero o un comerciante del interior del Uruguay, donde no hay un cajero automático. No, eso está claro, pero hay estamos una cuestión, hablando del otro extremo, pero a mí me importa que vayamos realmente con potencia en la cuestión importante por donde va la ruta fuerte de una organización criminal importante o de varias organizaciones criminales que canalizan recursos donde yo hoy no estoy viendo los resultados. Entonces, si vamos a hacerlo para enfrentar eso, y por ahí vamos a plantear algunas cosas. No sé si serán originales y ojalá encontremos esas posibilidades de acuerdo. Vergara lo expresó, Javier García lo expresó, yo lo expreso, ojalá lo logremos. Ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato a la presidencia de la República en el Partido Colorado por este sector nuevo llamado Impacto. Gracias por acompañarnos esta mañana. A propósito, ¿quiénes están con usted en Impacto? Porque mencionó algunos integrantes de los equipos técnicos. Es muy lindo porque hemos logrado, yo siento, y lo decía el otro día en el acto, nacimos de una cuestión nueva y se han incorporado. Por supuesto, todo lo que era tradicionalmente la dirigencia de la lista 15, con su expresión, con sus propios legisladores, que el ser no tradicional, pero se ha sumado gente de Ciudadanos, se ha juntado gente que viene de ballistas, personas que habían dejado de militar, que venían de Vamos Uruguay, que venían se fueron. Hemos logrado reconstituir y nuclear lo que yo siento que es un poco el alma de la reconstrucción y renovación del Partido Colorado, casi como expresión de partido mismo y no tanto como sector. Digo, tenemos la mitad de los senadores, por decirlo, del Partido Colorado. Tenemos a Carmen Sanguinetti, que realmente viene de Ciudadanos, es una mujer activa, trabajadora, seria, que le ha hincado el diente a temas de sensibilidad importantes en las cuestiones sociales del Uruguay. Está Raúl Lorenzo Valle, que es senador, y la mitad de los senadores colorados están hoy con nosotros. Jorge Alvear, legislador que viene del sector de Ciudadanos, que había estado muy cercano a Vamos Uruguay en su momento en Canelones, vino con nosotros viejas agrupaciones como la de don Tomás Berreta de Canelones. Al mismo tiempo tenemos de ballistas, por ejemplo, Conrado Rodríguez, el único legislador de ese sector del Partido Colorado, que también tomaron la decisión con coraje de sentir que en esta nueva fuerza se están sumando. Tenemos una estructura
realmente robusta de dirigentes políticos en todo el interior, como en Rivera, la 123 de Rivera, en Salto, personas que han vuelto a la política, como Horacio de Brum, gente que como que se refrescó las ganas de volver a vivir, y eso es muy lindo, sentir que vienen los orientales de todos lados, como dice la canción. Rombina, tenemos una tarea pendiente para las próximas semanas, que es reordenar las fichas del Partido Colorado, ¿no? Perfecto. Cuesta entender dónde está cada uno hoy, Hacemos ¿no? tablero político, ya nos dejó ahí el tema. Bueno, seguimos en cualquier momento, ingeniero Gurméndez. Un gusto, muchas gracias.